La presidenta Claudia Sheinbaum dice que los hombres somos ciudadanos de segunda. ¿No me creen? Vamos a verlo. Antes de continuar con el video, te invito de nuevo a que te registres para el evento del Día del Hombre 2024, que va a ser presencial en la Ciudad de México. Va a contar con algunos de los exponentes más grandes en temas de masculinidad en habla hispana. Por favor, no pierdas esta oportunidad porque los boletos todavía siguen al 50% de descuento. 19 de noviembre, Día del Hombre, con Matías Laca, Armando Saucedo, Alex Flores, un invitado sorpresa que viene por primera vez desde Argentina y muchos otros más. Y es que para los que no estaban enterados, la presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado de la República una reforma en materia de género a la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Dicha reforma contempla cambios en el artículo 4, en el artículo 21, en el artículo 41, en el artículo 73, el 123 y el 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Esto con el motivo de supuestamente garantizar lo que ellas llaman la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Sin embargo, ¿qué es la igualdad sustantiva? Si nosotros nos vamos a la definición, nos vamos a dar cuenta que la igualdad sustantiva se establece a partir del acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Y la primera pregunta es: ¿cuáles derechos tenemos los hombres que no tengan las mujeres? Si nosotros analizamos todos y cada uno de los artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos antes de esta reforma, las mujeres tienen más derechos que los hombres hoy en México. Y los tienen, por ejemplo, en materia laboral, cuando ellas se pueden jubilar hasta 5 años antes que los hombres, a pesar de vivir 7 años más que los hombres. Lo tienen, por ejemplo, en materia jurídica, cuando el Centro de Atención a Víctimas de la mayoría de los estados de la República únicamente atiende a mujeres y niños menores de 12 años, dejando así fuera de sus servicios a la mayoría de los hombres del país. Es decir, las mujeres sí tienen derecho a una atención jurídica, psicológica o médica cuando van a denunciar alguna situación de violencia, pero los hombres no tienen ninguna institución que les garantice este mismo acceso a este derecho. Tenemos también, por ejemplo, todos aquellos programas sociales que están dirigidos exclusivamente a mujeres y de los cuales los hombres son excluidos sistemáticamente, como la nueva pensión para mujeres de 60 a 64 años que no van a recibir los hombres. En ese sentido, vuelvo a poner la pregunta sobre de la mesa: ¿qué derechos tenemos los hombres que supuestamente no tienen las mujeres? Sin embargo, esta situación no termina aquí. Si ustedes analizan el documento, el cual se va a encontrar aquí en la descripción de este video, también se van a dar cuenta de algo bien preocupante, y es que la mayoría de las razones bajo las cuales se argumenta y se fundamenta esta reforma o son mentiras, o son verdades a medias, o son datos truqueados. Por ejemplo, en la página 5 del documento te dicen que cuando las normas están redactadas de forma neutra, es decir, cuando protegen a todo el mundo, invisibilizan las condiciones de desventaja en las que pueden estar las mujeres. No obstante, si esa norma se observa a la luz del derecho a la igualdad sustantiva, entonces debería cuestionarse si requiere que la aplicación sea diferenciada en atención a que se persigue un fin legítimo, necesario, razonable y es proporcional. Es decir, lo que te están diciendo básicamente es que no quieren leyes neutras, no quieren leyes que contemplen tanto a hombres como a mujeres, porque para ellas eso es desigualdad. Y en la misma página 5, pasando a la página 6, te ponen, por ejemplo, la cuestión de la pensión compensatoria, en donde ellas afirman que a pesar de que en los códigos civiles habla de la palabra cónyuge de manera neutra, no debería de considerarse a los hombres que tendrían derecho a una pensión compensatoria por haberse encargado de las labores del hogar, ya que en esencia, como generalmente las mujeres se encargan de ese trabajo, entonces no debería de decir cónyuge y debería de decir mujer. Eso es completamente falaz, ya que las leyes tienen que tener un carácter general y no tienen que variarse dependiendo de los casos, precisamente para no desproteger a aquellas poblaciones que, aunque puedan ser pequeñas, también tienen que tener acceso a estos derechos. Ahora, si nos vamos a la parte de argumentos que comienza en la página 13 del documento, se pueden encontrar cosas igual de aberrantes. Por ejemplo, en la página 15 hablan acerca de unas tablas que revelarían la supuesta desigualdad de hombres y mujeres en materia económica. Sin embargo, vamos a analizarlas bien. De acuerdo con los datos que establecen ellas, la fuerza laboral mexicana se constituiría por más de 100 millones de personas. Redondeémoslos a 100. De esos 100 millones de personas, 34 millones son hombres que están trabajando activamente y 24 millones son mujeres que están trabajando activamente. Y ustedes podrían decir: ahí está, Alex, la desigualdad, hay más hombres trabajando que mujeres. Sin embargo, el punto importante se encuentra en la fila donde hablamos de la población no activa económicamente, pero que además se encuentra no disponible. Es decir, aquellas personas que no se encuentran buscando activamente un trabajo por diversos motivos, ya sea porque están estudiando, ya sea porque ya están jubiladas, ya sea porque se encuentran pensionadas, ya sea porque tienen alguna incapacidad permanente o porque se dedican a los quehaceres domésticos. Si nosotros consideramos, por ejemplo, que las mujeres se
jubilan 5 años antes que los hombres, haría sentido que haya más población no disponible de mujeres porque hay más mujeres jubiladas que hombres. Si nosotros consideramos también, por ejemplo, el tema de las pensiones, en donde las mujeres reciben pensiones que los hombres no reciben, también nos hace sentido que haya población económicamente no disponible de mujeres porque reciben esas pensiones. Si también consideramos que las mujeres generalmente se dedican al cuidado de sus hogares, dejando así de lado el ámbito laboral, también hace sentido que haya más población de mujeres no disponible. Sin embargo, si nosotros analizamos la población no disponible de los hombres, estamos hablando de aquellos que no están buscando trabajo desde los 15 años, nos vamos a dar cuenta que es un porcentaje minúsculo en comparación de aquellos que ya se encuentran trabajando. Con lo cual, en realidad, lo que tenemos es que los hombres empiezan a trabajar desde mucho antes que las mujeres y trabajan más años que las mujeres, porque son hombres que empiezan a trabajar desde los 15 años. Si nosotros analizamos el dato en contexto, nos vamos a dar cuenta que el 75% de los hombres a partir de los 15 años ya se encuentran trabajando en este país. Más aún, si nosotros hablamos acerca de aquella población que se encuentra desocupada, es decir, aquella que sí está buscando un trabajo, pero que por alguna razón no lo encuentra, los datos también contrastan con la realidad que nos quieren pintar. Porque mientras existen 674,000 mujeres que están buscando un trabajo y no lo encuentran, tenemos 1 millón de hombres que están buscando un trabajo y no lo encuentran. Con lo cual, quienes tienen más dificultades para acceder al mundo laboral, de acuerdo con los datos que ellas mismas están proporcionando, son los hombres. Porque tenemos más hombres que activamente están buscando un trabajo, pero que no pueden acceder a uno, que mujeres que están buscando un trabajo, pero que no pueden acceder a uno. Por lo tanto, ¿esto qué nos deja? Que de la población económicamente activa, la razón por la cual la mayoría son hombres es por 1. Los hombres tardan más tiempo en jubilarse que las mujeres. 2. Los hombres empiezan a trabajar desde muchos años antes que las mujeres. 3. Esta obligación de buscar un trabajo tiene que ver en mucha parte también con el rol de los hombres que tienen de proveer gastos para la familia. 4. El hecho de que tengamos menos mujeres trabajando, de acuerdo con los datos que ellas están presentando en su propia iniciativa de ley, es porque tenemos un 55% de mujeres que por algún motivo u otro no están buscando un trabajo activamente hoy. Y todo esto nos lleva a la página 18 del documento, en donde hablan acerca de la desigualdad salarial entre hombres y mujeres, ya que ellas utilizan como argumento el decir que proporcionalmente hay más hombres que ganan entre 2 a 4 salarios, 5 salarios mínimos que mujeres. Sin embargo, otra vez, si consideramos en contexto las cifras, hacen completamente sentido, ya que los hombres representan el 60% de la población económicamente activa que está trabajando. Si nosotros analizamos en proporción estos datos, se van a dar cuenta que se trasladan casi que automáticamente los porcentajes. 2 mujeres ganando más de 3 salarios mínimos contra 4 hombres que ganan 3 salarios mínimos o más, y en ese sentido, del total de 6 personas que ganan salarios mínimos o más, el 60%, 70% de esos son hombres, lo cual corresponde también con la cantidad de hombres que hay trabajando versus la cantidad de mujeres que hay trabajando. No es que haya un acceso desigual a estos salarios, es que reflejan la distribución de la población original de manera casi idéntica. Sin embargo, la situación no termina aquí, ya que si nosotros nos vamos a la página 23, se van a dar cuenta que uno de los objetivos principales de esta reforma es precisamente incidir en reformas consecuentes que integren la perspectiva de género y que sirvan como fundamento para la creación de políticas públicas, planes nacionales de igualdad de género y, por supuesto, presupuestos con enfoque de género. Este último punto precisamente es importante, ya que es ahí en donde se encuentra el negociazo de promover este tipo de políticas. Si nosotros analizamos el presupuesto de egresos de la Federación y su evolución de los últimos 6 años, nos vamos a dar cuenta que mientras en 2018 las erogaciones para la igualdad entre hombres y mujeres eran de 47,000 millones de pesos, para 2024 fueron de 419,000 millones de pesos. Es decir, estamos ante un aumento de casi 10 veces más en el presupuesto para igualdad entre hombres y mujeres. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué resultados ha tenido este presupuesto? ¿Cuáles son las cosas o cuáles son los beneficios de tener este enorme presupuesto y que cada año se le aumente más y que ahora constitucionalmente quieren darle todavía más presupuesto a esta situación? Si ustedes analizan todas y cada una de las métricas con respecto de violencia contra las mujeres, estamos peor que nunca en la historia. Mientras el gasto en género se elevó 10 veces más en los últimos 6 años, la situación de las mujeres no ha hecho otra cosa más que empeorar. ¿Y saben a dónde se va ese dinero? De acuerdo con el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para este año 2024, la mayoría de ese dinero fue etiquetado bajo la figura de las pensiones del bienestar para adultos mayores, así como de las becas de Benito Juárez. Con lo cual, lo que el gobierno está haciendo es mentir con sus datos, porque ellos te dicen, vamos a invertir más dinero en mujeres, pero en realidad lo que hacen es aumentar el presupuesto para aquellos programas sociales en donde ya se tienen detectadas irregularidades, porque es desde donde desvían recursos. Y por
por lo tanto están utilizando todo este discurso de la igualdad sustantiva y los derechos de las mujeres para así esconder el desvío millonario de recursos que tienen en programas sociales que poco o nada hacen por la igualdad entre hombres y mujeres, dejando desprotegidas así a millones de mujeres víctimas de violencia en todo el país. Porque no se engañen, la realidad es así. Hay millones de mujeres que sí quieren denunciar sus delitos y sus violencias frente a una fiscalía ante las cuales nadie les hace caso. Y muchas veces las fiscalías argumentan que es porque se encuentran rebasadas y no tienen los recursos suficientes. Cuando nosotros analizamos eso con respecto del presupuesto nos damos cuenta por qué. Porque mientras a las fiscalías únicamente se les dedica 2 millones de pesos por cada fiscalía al año para atender delitos de violencia de género, las becas del bienestar tienen 219 mil millones de pesos bajo gasto etiquetado de igualdad entre hombres y mujeres. Con lo cual queda claro que están utilizando esto nada más como un mecanismo para seguir desviando recursos y no para atender a las mujeres víctimas de violencia en este país. Lo cual nos lleva de manera concreta a los cambios puntuales que están planteando con esta reforma. Por ejemplo, en el artículo 4 constitucional de lo que hablan es que el Estado va a garantizar el ejercicio, goce del derecho a la igualdad sustantiva de las mujeres, dejando así de lado a los hombres. Hombres y mujeres ya no vamos a ser iguales ante la ley, a pesar de que ese mismo artículo antes de la reforma ya establecía la igualdad jurídica entre hombres y mujeres. Más aún, se establece que toda persona va a tener derecho a vivir una vida libre de violencias y todos pueden decir hasta aquí que eso está perfecto. Sin embargo, inmediatamente después te dicen que el Estado únicamente se va a enfocar en atender a mujeres, adolescentes, niñas y niños, dejando de lado de la atención a los millones de hombres que existen en este país, que es la mitad de su población. Y en ese sentido, la Constitución te va a decir, claro que tienes derecho a una vida libre de violencia, pero yo no te la voy a atender y yo no te la voy a brindar, así que tú puedes hacerle como tú quieras, pero felicidades porque tienes un derecho. Más aún, en el artículo 21, donde se habla de la seguridad pública, se habla acerca de que el Estado debe garantizar deberes reforzados de protección para con las mujeres, adolescentes, niñas y niños, y que se tiene que incluir la perspectiva de género en todas las reformas que tengan que ver con la Constitución, así como en el actuar de todas las instituciones que están comprendidas dentro de todo el marco jurídico mexicano, con lo cual están obligando a todas las instituciones del país a actuar con perspectiva de género por sobre de todas las demás cosas. Luego nos vamos al artículo 41, en donde establecen que los nombramientos de las personas titulares en la administración pública del Poder Ejecutivo Federal y sus equivalentes en las entidades federativas y municipios deberán observar el principio de paridad de género. Las leyes determinarán las formas y modalidades que correspondan. En ese sentido, lo que están haciendo es una reforma laboral que va a manifestarse como despidos injustificados y masivos en contra de hombres. ¿O acaso ustedes creen que se van a inventar nuevos puestos para poder llegar hacia la paridad? Claro que no. Van a utilizar los puestos que ya tienen y van a correr a los hombres que ya se encuentran en dichos puestos para meter mujeres en dichas posiciones. Con lo cual, sin importar los años de experiencia que tengas o el tiempo que le hayas dedicado al servicio público, por el simple y sencillo hecho de ser hombre ya no te van a contratar o incluso te van a despedir para así darle tu lugar a alguna mujer. Y ustedes pueden decir, Alex, ¿qué tiene de malo que las mujeres trabajen? Yo no digo que tenga algo de malo. En lo que estoy en contra es en despidos injustificados por razón de género que van a sufrir los hombres que hoy en día ya están ocupando esas posiciones. Más aún, el no establecer mecanismos claros para garantizar que se sostenga y se mantenga la calidad en los servicios de la administración pública. Porque en el momento en el que nosotros dejamos de lado la capacidad que tiene la gente para poder aplicar a un puesto y nos enfocamos únicamente en los genitales con los que posee, estamos dejando por la borda la calidad del servicio de la administración pública mexicana, que de por sí ya es paupérrima. Luego tenemos cambios en el artículo 116, que habla acerca de que para proteger el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, deberán prever que las instituciones de procuración de justicia cuenten con fiscalías de investigación de delitos por razones de género, con lo cual van a dejar de lado líneas de investigación importantes como por ejemplo la del crimen organizado para priorizar la línea de atención de género, con lo cual cuando empecemos a encontrar casos de mujeres violentadas o asesinadas, los primeros que van a investigar van a ser maridos y exnovios, en lugar de a lo mejor atender causas de crimen organizado y violencia estructural que viven en las comunidades en donde se encuentran. Finalmente, el artículo 123 establece que la ley establecerá los mecanismos tendientes a reducir y erradicar la brecha salarial de género, como si eso se pudiera erradicar por un decretazo. Sin embargo, ese mismo artículo antes de la reforma ya establecía que para trabajo igual debería corresponder salario igual sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad, con lo cual todas aquellas mujeres que pudieran comprobar que reciben menos salario por el simple hecho de ser mujeres en una empresa deberían de haberse ido a los tribunales de conciliación y arbitraje porque esas empresas están incurriendo en un delito. El problema entonces es que se están aprovechando de que la mayoría de las personas no conoce cuáles eran sus derechos antes de esta reforma para venderles los mismos derechos y quitándole derechos a la mitad de la población de camino, ya que, como lo hemos explicado en este canal hasta el cansancio, la brecha salarial corresponde más bien a una serie de decisiones que afectan colectivamente tanto a hombres
como a mujeres con respecto de cuáles son las carreras que quieren estudiar. Lo que tendríamos que hacer entonces, en lugar de generar este tipo de leyes, es empezar a trabajar en que todas las empresas, independientemente del rubro y el ramo, ofrezcan salarios dignos. No así generar leyes redistributivas que lo único que van a hacer es quitarle el salario a unos para dárselo a otros. Y es que todo este conjunto de reformas lo único que hacen es perpetuar la narrativa que tiene antagonizados a hombres y a mujeres. Porque en ningún momento de aquí se establecen responsabilidades claras que tendría el Estado mexicano para garantizar el bienestar de todas las personas. Ya que esto, tal y como está redactado aquí y tal y como lo están queriendo dar a entender, pareciera entonces que es culpa de los hombres. Y entonces lo único que hacen es incentivar que las mujeres le reclamen a los hombres por la falta de derechos que tienen, aunque ya tengamos comprobado que no tienen menos derechos de los hombres. En ese sentido, ¿con qué nos podemos quedar de todo este documento? La realidad es que esto para lo único para lo que sirve es para hacer constitucional aquella visión que tiene sesgado al mundo y que criminaliza a los hombres. Lo único que está haciendo esto es quitarle derechos a los hombres y destruir la igualdad jurídica que tienen hombres y mujeres ante la ley, perpetuando así una narrativa que lo único que hace es personalizar el problema y eximir al Estado de sus responsabilidades para asegurarnos a todos una vida libre de violencia. Porque para el Estado es muy sencillo decir que es culpa del machismo y que entonces es culpa de los hombres, en lugar de decir que es culpa de su deficiente manejo de presupuesto, de su deficiencia con las fiscalías, de su falta de atención a las causas estructurales de la violencia, entre muchas otras cosas que tendría que hacer verdaderamente el Estado. Sépase que para Claudia Sheinbaum lo mejor que puede pasar es seguirle echando la culpa al machismo de los problemas que viven las mujeres, porque así ella no se tiene que hacer responsable de eso, porque así ella no va a tener que invertir en mejor personal para las fiscalías, porque así ella no se va a tener que pelear con los empresarios para mejorar los salarios de hombres y mujeres, porque así ella no va a tener que invertir en mayor educación, porque así no va a tener que invertir en aquellas cosas que de verdad le pueden servir a la gente. En ese sentido, yo lo que les voy a pedir a todos ustedes es que seas hombre o seas mujer, estés atento de este tipo de cambios, ya que no solamente afecta a los hombres, también afecta a las propias mujeres que sufren de violencia en este país, ya que mientras el gobierno de Claudia Sheinbaum se llene el hocico diciendo que está haciendo este tipo de acciones en favor de las mujeres que sufren violencia en este país se van a seguir muriendo, porque no están atendiendo realmente las causas y porque no están invirtiendo realmente en erradicar estos problemas. Y para todos los hombres, si nosotros no hacemos algo para hacernos escuchar y para hacerle saber a este gobierno que no nos pueden tratar como ciudadanos de segunda, nos van a seguir quitando derechos sistemáticamente. Porque no es posible que en un país en donde el presupuesto de género aumentó 10 veces más en los últimos 6 años, siga fracasando y tenga los peores resultados en materia de violencia contra las mujeres de su historia.